Genial. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Esta ma- ¿ustedes qué tal? Súper, súper bien. Gracias a Dios, todo bien. Contentos porque estamos cerrando esta semana contigo y con Víctor Hugo hablando de tecnología. Claro. Y un poquito voy a hacer el remember de lo que hemos estado haciendo esta semana. Dale. La semana pasada hemos estado, como saben todos, hablando un poco de... Hola, Francesca. Hemos estado hablando de emoción, de arquitectura y de interiorismo Correcto. personal. Mm. Y luego, esta semana hemos estado conversando sobre temas de innovación. Hemos hablado un poco de temas de sostenibilidad dentro de los espacios corporativos, un poco de hotelería ayer. Siempre el espacio y el tiempo se nos hace súper corto porque hablamos prácticamente una hora y los temas pues son súper extensos y súper interesantes. Claro. Estamos ampliando a pedir público, estamos ampliando las reuniones que vamos a tener a partir de junio también. Así Buenísimo. que contenta porque estamos pudiendo compartir conocimientos, Mm. compartir, digamos, con personas interesantes e inteligentes como tú, que Sí. nos llevan por el mundo más allá de la arquitectura en sí, del diseño, Mm. por un tema de búsqueda de bienestar. Claro, claro. Eh, Ahora sí te presento. Mariano Ramírez. Mariano gerencia el área Latinoamérica de la empresa Logison. Logison es una empresa canadiense, Correcto. 40 años, y Mariano está con ellos hace 15. 15, correcto. Exacto. Así Sí, sí. que he dedicado muchísimos años a la empresa. Y bueno, como nos conocemos, hemos coincidido, ¿no?, en eventos internacionales donde arquitectos y diseñadores se unen para conocer nuevas tecnologías, nuevos productos. Y siempre me ha llamado la atención porque tú me has hablado de la regla ABC, que la Claro. vamos a explicar más adelante, del enmascaramiento del sonido, que para mí personalmente es un tema que no lo aplicamos realmente en Ujú. general en los proyectos. Mm. Luego has estudiado arquitectura, así que por ahí también nos une la vena artística. Correcto. Y además has trabajado en empresas de muebles. Entonces, por muchos lugares tenemos esta sensibilidad, esta Mm. búsqueda del bienestar. Y qué mejor que compartir esta tecnología que tú la traes con todos. Y además, para no olvidarme, hemos ido conversando y nos hemos dado cuenta que hemos compartido muchos clientes. No en proyectos específicos, pero sí en clientes que yo he manejado aquí y que tú has visto a nivel de Latinoamérica, sea México, Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, como que por varios sitios va habiendo esa conexión y nos vamos linkeando Correcto. y tenemos un proyecto que está en pie, porque está, para poder trabajarlo aquí próximamente. Así que qué mejor que tú mismo para que nos expliques mejor enmascaramiento del sonido. Genial. Bueno, primero que nada, agradecerte, por supuesto, la oportunidad, porque la verdad que todas estas semanas que haces... Te de algo, pura vida. Exacto. Han Ese es sido unas charlas pura vida pura y de vida. verdad, o sea, con temas Y que son muy relevantes, que son temas que hoy en día muchos estamos buscando a nivel de respuestas, ¿no? De un poco de ampliar un poco ese conocimiento, ¿verdad? ¿Qué nos está generando el bienestar y qué nos está generando productividad, pero además buscando respuestas de qué nos va a generar en este nuevo cambio que viene o esa pasable, estas palabras que ya se están usando tal vez un poco ya un poco cansado, pero en esa nueva normalidad, ¿verdad? Y efectivamente, como tú decías, yo tengo 15 años de estar trabajando para esta empresa canadiense, entonces para mí no hay una nueva normalidad desde el punto de vista de que yo siempre he trabajado desde la casa. Entonces para mí fue, digamos, una eso no es nuevo. situación, claro, que para mí no tenía mayor relevancia, pero cobró relevancia en el momento en el que mi hija y mi esposa se vinieron también a trabajar en la casa. Entonces, de pronto, sí hubo una distorsión, sí hubo una disrupción en cuanto a mi concentración, en cuanto a mi bienestar, en cuanto a mi forma de concentrarme. De hecho, yo ahora ya, antes trabajaba en mi oficina en el segundo nivel y ahora estoy trabajando desde la sala, ¿verdad? Entonces, ya estoy viviendo lo que posiblemente muchos de los que estamos hoy aquí también hemos vivido, ¿verdad? En términos de cómo va a ser trabajar desde la casa y cómo van a ser las nuevas condiciones trabajando
desde la nueva normalidad en las oficinas. Desde mi punto de vista de la acústica es interesante porque se ha hablado muchísimo en estas últimas semanas acerca de diferentes soluciones y diferentes implementaciones, ¿verdad? Desde el punto de vista mucho de la ergonomía y desde el punto de vista mucho de los materiales. Y hay muchas guías ahorita, ¿verdad? En las diferentes redes sociales sobre cómo trabajar más y cómo estar mejor desde el punto de vista de trabajando desde la casa. Pero muchas de estas guías, ninguna abarca este tema de la acústica o este tema del manejo del ruido, que si bien es cierto, va muy de la mano con el bienestar y la productividad de las personas. Entonces, por eso es tan importante, por eso yo mismo estoy viviendo este tema de cómo manejo también un poco los niveles de ruido y los niveles de productividad en mi casa ahora, que también todo me cambió. Y eso es un poco el tema que vamos a tratar de abarcar hoy. Precisamente también vamos a tratar de hablar de pues, la implementación en espacios de trabajo, que es lo que más o con mayor frecuencia hacemos, ¿verdad? Pero también educar un poco a la gente que está aquí con nosotros hoy sobre la acústica, porque realmente hay a veces una idea o de alguna manera una concepción, una preconcepción de que la acústica es casi como una ciencia oculta o algo muy complejo y en realidad yo después de estos 15 años me he dado cuenta que también es mucho de sentido común, a veces no es tan compleja como se quiere de alguna manera plantear y yo creo que más bien el hecho de haberlo planteado tan complejo o que es casi que esto, una ciencia físico-matemática, que nos asusta, que nos alejemos un poco. Claro, es como un campo no tan visible a nuestros ojos, pero realmente hoy, como tú dices, estamos viviendo ese momento donde sentimos que necesitamos este bienestar del espacio, ¿no? Correcto. Del ruido, del silencio, que es algo que lo vas a comentar, Exacto. y es la acústica. Tu título abarca un poco todo lo que vamos a conversar hoy, ¿no? Es la acústica integral para espacios productivos y saludables. Y ahí yo rescato, uno, explicar claramente qué es la acústica electrónica, de alguna manera, la que tú manejas, este confort controlado, ¿no? Dos, los espacios productivos, o sea, cómo nos volvemos más o menos productivos por un tema resuelto o no de la acústica, unido obviamente a todo el entorno general, y luego buscamos esa parte saludable, ¿no? Entonces, creo que estas tres frases, palabras, en fin, nos comienzan a dar una idea general de lo que vamos a poder conversar ahora. Entonces, creo que pensemos que somos dummies, que no sabemos exactamente de qué se trata, y explícanos punto por punto, como digo, qué es específicamente la acústica. Normalmente pensamos que cuando tiene que ser acústico, tenemos que cerrar todo, bloquear ingresos de ventanas, puertas, sea un hotel, sea una oficina, ¿no? Y tenemos que tener el silencio perfecto, o sea, no tiene que haber ni un ruido. Exacto. Y en realidad eso necesariamente no es, ¿no? Y eso es una cosa muy importante hoy en día, o sea, la acústica ha venido con los años, digamos, cambiando, y por eso ahora, hoy por hoy, hablamos un poco de la acústica tradicional y, ¿verdad? Ya la acústica, por así llamarlo de alguna manera, ¿verdad? En donde además hemos entendido que nosotros para resolver muchas veces un problema de ruido en tu edificio, en tu casa o en tu espacio de oficina, necesitas una sumatoria de soluciones, o sea, no hay una solución que resuelva todos los problemas de ruido. Posiblemente, dependiendo del tipo de problema que tengas, haya una que añada un porcentaje mayor de solución, pero al final es una integración de soluciones y eso es lo que también muchos de los que estamos en esta área de la acústica también de alguna manera siempre tenemos que ser profesionales y saberlo plantear correctamente. Yo hay clientes que me llaman para resolver un cierto problema, por ejemplo, hace unas semanas tuve un cliente que me llamó para resolver un problema de ruido de calle directamente en una sala de reuniones y yo le decía que el tema precisamente tal vez venía de primera opción a tratar de sellar todas las ventanas que tenían hacia esa sala, hacia la calle, ¿verdad? Que mi solución podía ser parte de la solución a implementar o de la posible respuesta que podía tener, pero que primeramente teníamos que empezar por ahí. Entonces, es importante siempre, cuando nosotros varios factores acústicas, exacto, plantearlas de acuerdo a el problema que se estaba dando y de acuerdo a la solución que el cliente como expectativa está esperando, ¿verdad?
Entonces, esa parte es siempre muy importante cuando uno plantea este tipo de soluciones que están rodeadas de tanta intangibilidad, ¿verdad? Y por eso ustedes ven atrás mi medidor de sonido ahí haciendo un montón de movimientos, ¿verdad? Y es, claro, él está midiendo cada vez que yo hablo, pero es también cómo hacemos para implementar esos datos y para explicar esos datos al cliente y que nuestras soluciones también estén sustentadas con datos entendibles. Porque yo a veces me pasan reportes acústicos de alguna otra índole y la verdad que casi que hay que ser un erudito para poder entenderlos y no debería ser así. O sea, si mi cliente es una persona de facilidades o un abogado, debería de poder entender mis datos o por lo menos yo debería de concentrarme en tratar de que los entienda de alguna otra manera, ¿verdad? Entonces es muy importante también cuando hablamos de soluciones acústicas que realmente al final la solución tenga algún sustento o algún soporte. Pero ya como agarrando un poco la historia del inicio, perdón, ibas a decir algo, Fío, dale. Sí, tu acústica es básicamente enmascaramiento de sonido. Correcto. Correcto. Entonces, normalmente nosotros cuando los que estamos involucrados en temas de infraestructura, de diseño, proyectos, en fin, hay paneles o tabiques o cosas absorbentes. Entonces, también es, creo yo, una mala, o necesariamente una muy buena técnica completa, ¿no? De decir, ponemos un piso, ponemos la pared, ponemos el techo, o sea, por todos lados queremos llenar un poco de cosas. Sí, efectivamente hay estudios que lo revisan. No exactamente estamos nosotros obligados como que la acústica sea una especialidad más. O sea, lo haces para proyectos específicos, pero es recontra, súper importante. Claro. Como nos dice Katia, es muy importante para el bienestar. Desde un hotel para poder dormir, ¿no? Tu último proyecto que has venido aquí a Perú era justamente para ver temas dentro de hoteles, ¿no? Estaban haciendo demo para un mock-up de habitación que tenía un problema hacia una calle, nuestras calles principales. Correcto. Y Mariano, por si acaso, vive él es de Costa Rica, así que por eso que hablo así. Entonces, cuando estuviste por acá, veniste a resolver un tema de justamente este ruido fuerte que existe en una de las calles donde se encuentra. Luego, cuando hemos conversado de temas de proyectos, también hay problemas normalmente entre la comunicación de las personas. O sea, se nos estaban dando espacios colaborativos. ¿Eso qué significa? Que los espacios son open space, todos estamos juntos, todo el mundo va hablando. Correcto. Era parte de nuestra nueva ideología de oficinas. Pero hoy, por ejemplo, cuando escuchar a tantas personas a la vez y tenemos que tener distanciamiento y tenemos que estar separados y aislados, es contraproducente, ¿no? Entonces ahora más que nunca hay que resolver ese tema, ¿no? Sé que ustedes han trabajado call centers, por ejemplo, donde el nivel de todo el mundo hablando a la vez es fuertísimo. Correcto. Clínicas, bancos, oficinas. Entonces entendamos, creo yo, y eso es un poco el mensaje, que el sistema que se use, o sea, que usemos sistemas para resolver el problema, porque realmente a veces cuando ya el edificio, el espacio está ocupado, recién nos empezamos a dar cuenta que hay mucha bulla, que hay mucha gente, y en ese momento se trata de poner cosas. Uno de los proyectos que hemos trabajado, o sea, tú desde el principio ya me has ubicado los parlantes, que lo vamos a ver más adelante, y me has explicado, entonces es por eso que has sentido esta necesidad de compartir tus experiencias con todos, porque digamos es importante que lo tengamos contemplado, ¿no? Así es. Logison tiene sistemas corporativos y luego tienes el sistema de repente de casa, ¿no? De espacios más pequeños. Exacto, la hotelería. Que es el otro sistema. Sí, el módulo que es para habitaciones de hoteles, hospitalidad, ¿verdad? Y todo lo que es, digamos, espacios de salud también, de alguna otra manera. Y eso que tú decías es muy importante, ¿verdad? Yo creo que
hay que entender muy bien, porque hoy en día hablamos mucho de muchos términos y a veces no los hemos digerido correctamente y tal vez digerirlos de forma simple. A mí sí me gusta hablar pues, de la forma más simple o más humana posible en ese sentido. Y, por ejemplo, la productividad. O sea, muchos hablamos de productividad, pero al fin y al cabo la productividad, ¿qué es? En realidad es una medida personal, es una medida de cada uno de nosotros, de cómo manejamos el tiempo y la energía. Entonces, al fin y al cabo, la organización o tu casa puede estar súper acondicionada para que tengas todas las condiciones para ser una persona productiva, que si en ese momento, en ese día, yo llegué a la oficina o yo me levanté con mi bienestar totalmente socavado o con un nivel de estrés muy alto, igual no hay herramienta que resuelva. O sea, la productividad viene de nosotros. Entonces, ahí es donde está el ligamen tan extremo, tan estrecho, entre el bienestar personal y la productividad. Porque al final la productividad no la da una super silla, ¿verdad? No la da una super, o sea, no la da una super acústica. La productividad puede venir de mí, yo puedo ser tan productivo en una cafetería como en una super oficina, ¿verdad? Es una medida personal. Eso es lo que es muy importante. Y no sé cuántos de ustedes, de los que nos están oyendo ahorita, al principio de cuando empezó todo este tema, ¿verdad? Todo el mundo estaba muy feliz de trabajar desde la casa y decían que estaban pudiendo ver más a la gente, a la familia y a la mascota. Y mucha gente se sintió muy bien trabajando desde la casa. Yo me acuerdo haber visto encuestas donde todo el mundo decía, qué bien trabajar desde la casa, me voy a quedar. Y pasaron las semanas y pasaron las semanas y ahora más bien está pasando el efecto contrario. Todo el mundo quiere mandar ya a los chicos a la escuela, todo el mundo quiere volver a la oficina, todo el mundo quiere interactuar, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que no necesariamente, ¿verdad? Tampoco es tan bueno trabajar desde la casa, pero al fin y al cabo, lo que deberíamos darnos cuenta es que tanto en la oficina como en la casa sí debemos de tener las condiciones de ergonomía y los estándares para producir correctamente, ¿verdad? Y ahí es donde debería también entrar el concepto de la acústica, porque, pues sí, es cierto, necesitamos una muy buena silla, necesitamos una buena iluminación, necesitamos, pero cognitivamente, ¿verdad? Cuando hablamos de bienestar, prácticamente hablamos de tres variables. Hablamos de la variable cognitiva, de la variable física y la variable emocional. Y entre ellas tres, todas intersecan. Y yo creo que todas tus charlas han estado muy enfocadas de alguna u otra manera a todos estos temas. Entonces, si nosotros físicamente estamos bien, nos sentimos bien y cognitivamente llego a mi oficina y puedo concentrar, puedo alcanzar ese flujo de productividad o ese flujo de concentración, yo puedo hacer mi trabajo en la jornada laboral correcta y puedo de alguna manera, ¿verdad?, entrar en ese flujo de productividad para las cuales las empresas nos están pagando que hagamos. Pero si yo llego a mi oficina y cognitivamente, aunque llegue físicamente bien y emocionalmente bien, y llego a la oficina, estoy tratando de concentrarme y estoy tratando de que mi jefe me pide un reporte para ahorita a las 3 de la tarde y estoy concentrado y de pronto oigo ya una gente hablando del partido de fútbol, la otra gente hablando de la cantidad de casos y ni queda de decir lo que va a pasar cuando se oiga el primer estornudo en la oficina, ¿no? O sea, entonces yo cognitivamente, cada vez que tengo información que puedo entender y que de alguna manera puedo digerir, ¿verdad?, y que cognitivamente puedo de alguna manera entender qué es lo que me está hablando, empieza a boicotear mi productividad. Pero además, lo más grave de eso y lo que más tenemos que entender es que termina además decayendo mi nivel de bienestar. O sea, por eso es que la acústica debería ser parte siempre de los estándares de los proyectos. Si tenemos buena temperatura, buena iluminación, ¿por qué no deberíamos de tener un buen sonido ambiente? Y eso es lo que muchos de mis clientes han entendido. Eso es como tú lo sabes, muchos de mis clientes son las transnacionales, ¿verdad? Y ellos de alguna manera cuando empezaron a moverse a este tipo de espacios más y más abiertos, ¿verdad? Y más colaborativos, y empezaron además a eliminarse muchos de los materiales acústicos o de la acústica, digamos, tradicional, como eran las divisiones, como eran los hilos suspendidos, empezaron a recurrir a diferentes tipos de soluciones para ver cómo complementaban, porque empezamos a darnos cuenta de que también, pues sí, necesitamos espacios abiertos y queremos ser más innovadores y queremos tener ese ya queremos cuidarnos la baldosa acústica, el falso techo, queremos, ¿no?
visualizar todo el entubado, porque eso es parte del diseño. Y antes que se me olvide, ahorita que lo mencionabas, no, me imagino que pasa en todos lados, pero en mi oficina todos están con audífonos. O sea, yo no los uso porque para mí, yo más bien, bueno, no los uso, Claro. no me acostumbro. Entonces le hablo a alguien y es, no, está con audífono, está con audífono. Entonces todos como que huimos de alguna manera de esa conversación, de ese teléfono, o sea, huimos. O sea, cognitivamente buscamos aislarnos, ¿no? O sea, ya, digamos como que nuestra manera de ser un poco es así, nos concentramos mejor cuando estamos dentro de nuestro propio mundo, ¿no? O sea, Correcto. Entonces, tu sistema ayuda a que justamente no necesitemos darle la espalda al mundo, sino que más bien sigamos en conjunto, pero bajo un sistema adecuado que es lo que Exacto. Y eso es importantísimo, o sea, porque de pronto es un poco, como hablamos el otro día, en contraposición, que estemos pensando en abrir espacios y al mismo tiempo los usuarios terminan teniendo que ponerse audífonos. Entonces, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, porque realmente entonces sí estamos hablando de que mi espacio es un espacio muy colaborador y sí es un espacio donde hay mucha innovación, ¿verdad? Porque más, para mí hay un paralelismo que no está del todo bien definido, que es el tema de que entre más abierto ese espacio, más colaboración tengo y más creativo soy y más innovación voy a tener. Y en realidad eso es una fórmula o un balance muy delicado. O sea, y que hay que saberlo plantear porque no necesariamente, ¿verdad? Es así. O sea, yo no necesariamente tengo que estar con un montón de gente rodeado de un montón de ruido para poder ser creativo, para poder ser innovador. Es cierto que hoy en día es muy importante el trabajo en equipo, pero también es muy importante que la gente tenga esa posibilidad de tener un sonido ambiente controlado, de tener un sonido ambiente donde los niveles, porque así se llaman acústica, los niveles de inteligibilidad de información estén controlados. Y esos niveles de inteligibilidad significa es, en términos simples, cuántas palabras puedo escuchar yo a cierta distancia. Si yo estoy trabajando y estoy concentrado y de pronto me llegan un montón de palabras, pero yo no tengo coherencia sobre lo que estoy escuchando, no me distraigo tan fácilmente. Y es que hay muchísimos estudios de que las distracciones no solo están constantemente costándole mucho dinero a las organizaciones, sino que, claro, después del día me siento muy cansado, mi nivel de energía está bajísimo, y ¿qué es? Es que he tenido que estar tratando de entrar en ese flujo de productividad, pero al mismo tiempo, cognitivamente, físicamente, tengo que lidiar con ese montón de información a mi alrededor. Entonces, ahí es donde la acústica también forma una parte importantísima del bienestar de las personas y la productividad que estamos buscando cuando estamos planteando estos nuevos espacios. Y lo mismo está sucediendo hoy en las casas. En las casas, ¿verdad? Lo hemos visto en las reuniones de Zoom, de pronto ladra el perro, de pronto alguien cerró la puerta, de pronto alguien conversa, ¿verdad? Y entonces es difícil a veces también, ¿verdad? Estar trabajando con esa gran cantidad de ruidos y ni qué decir la gente que debe estar trabajando con hijos pequeños, ¿verdad? Y hay gente que efectivamente ha podido ser más productiva de la casa y yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque ya no están recibiendo tantas interrupciones desde su oficina. Pero también hay otra gran parte de la gente que ya está súper cansada de trabajar. claro, Efectivamente. no están preparadas para trabajar, pues, o sea, porque tenemos un escritorio no significa que ya estás preparado. Correcto. He tenido que sentar en la silla del comedor o en la silla o comprarse una silla. Entonces, si este va a ser un nuevo hábito de trabajo o es una opción, etcétera, ¿no? Tenemos que empezar a, como decía yo antes de ayer, creo, ¿no? Hablábamos de que llevemos toda esta tecnología y toda esta parte ya pensada y creada y estudiada y probada, Exacto. que se hace en la oficina, hay que trasladarla a la casa, ¿no? Correcto. Porque realmente, como tú dices, nos pasa que nosotros en la oficina a veces me dicen, ¿sabes qué? Mejor
te mando en la noche, conversamos en la noche, ¿por qué? Porque ya los niños están dormidos, y porque ya pueden estar tranquilos y pueden estar conversando, porque si no es un loquerío y hay algunas personas súper alteradas justamente por eso. Pero bueno, técnicamente, ¿de qué se trata y cómo son los sistemas que implementan? Okay. Ya, así, para entrar al... Exacto, y un poco antes de entrar en el ABC de la acústica, que eso es lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y esto viene muy relacionado con esa propuesta del ABC de la acústica, que es una propuesta para entender cuáles son estas soluciones acústicas y cómo se deben de implementar, ¿verdad? De una forma sencilla, sin que tengan que mediar un montón de datos, ¿verdad? Sí les comento, o sea, una de las cosas que nosotros también tratamos de promover muchísimo en nuestros documentos y con nuestros clientes, y que también para mí hoy en día debe de empezar a estudiar y de alguna manera proponer en cada una de esas casas donde nos va a tocar trabajar, es el protocolo, es la etiqueta de comportamiento. Si yo estoy trabajando aquí abajo en mi sala y de pronto recibo, no sé, tengo mi celular con un super ringer y estoy recibiendo 5 llamadas, posiblemente la gente que está trabajando en el segundo nivel se va a ver interrumpida, se va a ver... Y lo mismo en los espacios de oficina. En los espacios de oficina también tenemos que aprender, porque de un pronto a otro movimos a la gente a espacios más abiertos, pero no los educamos. Entonces, a veces esta parte de educar y de fomentar los protocolos de comportamiento, tanto en los espacios de oficina y ahora en las casas, yo siempre le digo a mi cliente, esa es la forma más barata y menos costosa de lograr una buena acústica, porque si yo tengo una persona que me interrumpe cada 5 minutos para preguntarme algo, y yo le digo a esa persona, mira, ¿sabes qué? Está bien, no me puedes hacer durante la mañana, escribe las preguntas y cuando tengas 5 preguntas te levantas y me haces las 5 de una vez. Ya eso cambia mi nivel de productividad y va a cambiar mi nivel de bienestar y va a evitar que me interrumpan cada 5 minutos. Entonces son comportamientos, que es lo mismo que yo hablo a veces. Es que nosotros tenemos una política de puertas abiertas, pero si yo estoy en una reunión o una videoconferencia y tengo la sala de reuniones con la puerta abierta, estoy mandándole un montón de información a todos los que están afuera tratando de concentrarse. Entonces, tanto en las casas como en los espacios de oficina, la primera medida que podríamos implementar siempre es el protocolo de comportamiento. Es realmente decirle a la gente, modere su tono de voz. Por favor, no tengas el celular con ringer. Por favor, si vas a interrumpir o no hables caminando. Yo tengo varios clientes en los que a veces la gente usa los headphones inalámbricos y van ahí caminando por todo el espacio hablando, ¿verdad? Y claro, están generando una gran contaminación de ruido a los demás. Entonces, ese comportamiento y esa forma de entender que bajo un marco de respeto y de comunidad podemos trabajar y ser más productivos y sentirnos mejor todos, ese es el primer punto que se debería implementar a nivel acústico en cualquier espacio. En la casa, en la oficina, en donde sea. Eso es una de las cosas más importantes, digamos, que nosotros siempre tratamos de promover y de las que de alguna u otra manera, sea la solución que implementemos, ese es el primer punto de partida siempre, porque si logramos implementar todas las soluciones acústicas, pero la persona sigue gritándole a la persona en el cubículo número 5 o el cubículo número 10, obviamente ahí no va a haber solución acústica que resuelva ese problema, porque es un problema de nosotros, ¿verdad? Entonces, entrando un poco ya en el lenguaje un poco más técnico, ¿verdad? De lo que es el A, el B y la C de la acústica, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos la nueva acústica, porque es que la acústica tradicional a veces se basaba mucho en las 2 primeras partes, eran mucho de materiales. Entonces, cuando tenemos un problema de ruidos, usualmente pensamos en sellamientos, pensamos en revestimientos, y eso no está mal, no me malentiendan, ¿verdad? Eso está bien y es parte de la solución. Sin embargo, sí hay que entender muy bien los problemas y entender cuál va a ser el alcance de cada una de las soluciones a ese problema. Porque yo también llego donde clientes que de pronto me dicen, es que yo contraté una persona que me vino aquí, me cambió esto y esto y esto, y esta sala ya le he invertido $12,000, $15,000 y sigo con el problema. Eso es porque precisamente, ¿verdad? No se hizo esa integración de soluciones o no se hizo esa evaluación, ¿verdad? De manera objetiva del problema. Entonces, no es que yo esté diciendo que las otras soluciones no funcionan, es que es muy importante la integración
de las diferentes soluciones dependiendo del problema que se tenga, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del ABC de la acústica, ¿verdad? Que lo hablamos nosotros y lo habla Armstrong y lo habla un montón de marcas más que vendemos soluciones acústicas, hablamos básicamente de tres condiciones. El A, que es la absorción, que son todos aquellos materiales, ¿verdad? Que de alguna u otra manera tienen la capacidad o tienen la, digamos, las propiedades acústicas para que el sonido llegue y se absorba, ¿verdad? Y pierda forma de energía. Por ejemplo, este es una espuma fonoabsorbente, ¿verdad? Entonces, si yo hablo, ¿verdad? Obviamente hay un decaimiento en la transmisión de sonido, ¿verdad? Porque el sonido está llegando aquí y no es que desaparezca, el sonido va a salir. Por eso se habla que cuando los materiales son fonoabsorbentes tienen un NRC, que es un coeficiente de reducción de sonido. Entonces el sonido llega aquí, por así decirlo, en 60 y cuando vuelve a salir, va a salir en 20. Si lo vemos en tiempos cuantificables de forma de energía. Entonces, estos materiales son muy importantes en el espacio de la casa y en el espacio de oficina, como quieran ponerlo, ¿verdad? Y ayudan muchísimo desde el punto de vista de la reducción de la transmisión de sonido. ¿Ok? Esa es la principal condición que hace y es el A, ¿verdad? De este planteamiento de la E y la C. Ese tipo de productos son, digamos, se suman, ¿no? A los materiales que pongamos nosotros los proyectistas en todos los acabados, en los muebles, en las paredes, en los pisos, en los techos. Es algo que Correcto, y que se requiere, porque en muchos espacios no se plantea nada de absorción y entonces el empleado empieza a generar ecos, a generar reverberaciones y también, o sea, hace un efecto a veces de mercado persa, ¿verdad? O de mercado donde todo el mundo está hablando y hay un sonido ambiente permanente que se vuelve muy molesto, casi que en muchos de los centros de contacto hoy en día pasa muchísimo ese efecto, ¿no? Entonces, los materiales de fonoabsorbencia son muy importantes y hay que saberlos aplicar y hay que saber aplicar la cantidad que se requiere, porque además muchas veces se coloca una cantidad que realmente no genera la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, el B de la acústica, ¿verdad? Porque yo también no quiero pasarme mucho con el tema del tiempo, pero el B de la acústica, ¿qué es? El bloqueo, ¿verdad? Es todos aquellos materiales que van a tratar de hacer de que el sonido se mantenga dentro de un espacio. Entonces, los materiales que bloquean el ruido, que bloquean el sonido, usualmente son materiales que usamos en espacios donde queremos que no salga el ruido, que el ruido esté encerrado, que el ruido esté confinado. Entonces, este es otro ejemplo. Esta es mi ventana, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo empiezo a hablar y el sonido se trata de mantener dentro del vidrio, ¿no? Es una ventana que tengo de proyecto que me llegó esta semana, entonces me sirvió para la charla. Pero es lo mismo. Es lo mismo, o sea, yo me pongo entre una mampara, me pongo entre una pared y trato que el sonido no llegue hasta las otras partes del espacio. Lo que ha sucedido en estos tiempos también con muchas de estas salas es primero que los herramientos, ¿verdad? En esa búsqueda de la flexibilidad del espacio, los herramientos se vuelven muy livianos, entonces no logran un nivel de bloqueo correcto. Y por otro lado, lo que ha sucedido es que estamos equipando, por ejemplo, en el caso de las salas de reuniones y muchas de las salas pequeñas, las terminamos equipando con equipos de videoconferencia o con equipos de audio. Y esos están incrementando también el nivel de volumen de ese espacio. Entonces, si no hay un buen cerramiento y yo tengo además equipo electrónico que está aumentando el nivel de información o el volumen de la información, siempre, muchas veces termina traspasando, ¿verdad? La barrera. Entonces me dicen, sí, es que tenemos una reunión, cada vez que tenemos una reunión todo el mundo afuera escucha o todo el mundo se interrumpe, ¿verdad? Y esa es una parte que yo también hago mucho hincapié a veces en la gente que venden soluciones como la que viene ahora de Víctor, ¿verdad? Que venden todo lo que es los sistemas de audio y video, que muchas veces también deberían de alguna manera explicarle al cliente cuál va a ser esa condición y que no siempre una sala de reuniones se puede diseñar igual que como tradicionalmente las diseñábamos y que todas las salas sean igual. Una sala que lleva equipamiento o que va a requerir algún nivel de confidencialidad alto debería de plantearse acústicamente mucho mejor que cualquier otra sala. ¿Qué vas a decir? Me estoy acordando de que nosotros diseñamos hace muchos años las oficinas de una embajada. Claro.
no voy a decir exactamente cuál, pero todo el tema de las oficinas, de la entrevista donde te hacen la evaluación, tenía que ser totalmente hermética. Y de esto, como te digo, hace tantos años que no habían aquí productos que realmente cumplan. Y me dediqué a poner lana de vidrio por paredes, por techo. O sea, mi casa estaba lleno de estos rollos nos cortamos todos la mano. O sea, fue una cosa improvisada, en verdad. Se resolvió, sí, pero yo sabía que yo levantaba el techo y era, pero una nube allá arriba de tanta lana de vidrio que había. Exacto. Y cosas tan especializadas porque de la sala esta sala de entrevista no te pueden escuchar nada hacia la sala de espera de la gente que está afuera. Correcto. Entonces digo, ¿cómo no te conocí en ese momento para haberlo solucionado el problema realmente y técnicamente de la manera correcta, ¿no? No Claro. improvisar. Y eso es lo que muchas veces pasa, que uno termina improvisando porque no tenemos el sistema adecuado que nos va a resolver el tema. Por eso es que cuando digo, y como lo dije al principio, o sea, cuando te conozco, desde que te conozco me hablas del enmascaramiento del sonido y comienzo a entender mucho más de cómo poder ayudar o sea, cómo deben funcionar los proyectos para que efectivamente sean efectivos, ¿no? Claro. Y eso es muy importante, o sea, porque muchas veces cuando pensamos en resolver un problema de ruido, un problema de acústica, pensamos en materiales, ¿verdad? Entonces ahora me voy a mover a la parte de la sede. Ya hablamos de los materiales de la absorbencia, del B, que son los materiales que confinan el ruido y que son materiales usualmente lisos, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar precisamente de esta tecnología que se llama el enmascaramiento de sonido, que es la acústica electrónica, que es ya una solución que vino precisamente y que salió desde hace 40 años, pero realmente salió precisamente de que muchos de los espacios que se estuvieron planteando desde muchos años atrás tenían alfombra, tenían panelería, tenían cielo suspendido o plafones, ¿verdad? O techo, y aún así seguía habiendo mucho problema de fuga de información, mucho problema de que se entendía, a la gente le costaba entender qué es lo que estaba pasando, y un grupo de ingenieros alemanes, inicialmente después lo retomaron también los americanos, empezó a darse cuenta que mucho del problema estaba en el sonido ambiente del espacio. Y esto de cuando yo hablo de sonido ambiente es súper importante porque es el mismo problema que tenemos en nuestras casas y es el mismo problema que tenemos muchas veces en la hotelería o en los espacios de hospitalidad. El sonido ambiente es básicamente el aire en el que nosotros trabajamos, en el aire en el que nosotros descansamos. Ese aire que nos rodea es nuestro sonido ambiente. Si yo tengo un sonido ambiente donde hay muchísimo silencio, posiblemente en algún momento voy a sentir algún nivel de confort, y por eso es que de alguna manera tenemos esa preconcepción de que el silencio es una buena condición. En realidad sí lo es mientras sea solo tu silencio y tú lo puedas controlar, pero el confort que arroja el silencio está más en que tenemos un sonido ambiente uniforme, no tenemos cambios, el verano, que se conocen como rangos dinámicos. Entonces no es sí que sea el silencio lo bueno, lo que sentimos confortable es que el sonido ambiente es muy homogéneo. Entonces, la acústica tradicional a veces se enfocaba mucho en términos de precisamente buscar el silencio. Después se dieron cuenta que no necesariamente, ¿verdad? Cuando uno tenía un ambiente, un sonido ambiente bajo, es precisamente donde yo puedo empezar a escuchar a la gente caminando. Más inclusive, claro. Exacto. O a mi vecino. Tan calladito, tan silencio, cualquier mínimo ruido, digamos, te distrae finalmente. Correcto, exacto, ¿verdad? Y es que nosotros además tenemos esa condición a nivel auditivo. Nosotros por lo menos de alguna otra manera cuando dormimos podemos cerrar los ojos y todo, pero además el oído es uno de esos sentidos que pocas veces nosotros tenemos la capacidad para de alguna manera decir, ya no quiero escuchar, o sea, no. El sonido más bien, la capacidad auditiva es casi que un mecanismo de autodefensa que traemos desde hace muchos años y es un mecanismo que siempre está activo, aun cuando estemos durmiendo. Entonces, por eso es tan importante, por ejemplo, un espacio de hotel, ya vamos a dormirnos, ya vamos a descansar, apagamos nuestro televisor, vamos a ver, y ya empezamos a oír al vecino, con la tele del vecino, empezamos a oír a la persona pasando con la valija. Aquí la discusión de más allá, o sea, todo, claro, todos los ruidos.
justo yo lo veía en tu presentación, ¿no? Todas las cadenas de hoteles importantísimas, recurren a ustedes con problemas específicos, ¿no? Claro. Ríos de la calle, desde la conversación, y tratan de resolverlo con la alfombra en el corredor, con el cerramiento perfecto de la ventana, pero finalmente llegan a ustedes para que las sigan, o sea, para que las resuelvan, porque no se ha llegado a completar el 100% de ese confort de habitación, por ejemplo, o de oficina. Correcto, correcto. Y de nuevo, o sea, esas soluciones funcionan, pero el problema también es que esas soluciones hacen que mi habitación todavía se silencie aún más, se vuelva aún más silenciosa. Entonces, por ejemplo, una valija pasando a través de la puerta es un ruido que posiblemente si lo medimos, no es un ruido con una escala de decibeles alta. Sin embargo, es tanto el silencio que tenemos en nuestra habitación que nos despierta. Y lo mismo sucede en la oficina. Lo que pasa es que la oficina es todavía más evidente, pero además en la oficina tenemos el gran problema de la información. Ya nos estamos dando cuenta a quién le van a subir el salario, quién se está peleando con la novia, que el otro, ¿verdad? ¿Verdad? O a quién van a despedir. O sea, toda esa información que nos está llegando es información que no nos debería llegar, pero además que en este nuevo planteamiento de los espacios se volvió más evidente, ¿verdad? Y hoy por hoy, con todo este tema que va a pasar del distanciamiento social y de parar y de hacer que la gente esté más distanciada entre ellos, si ustedes se ponen a pensar, en realidad en los espacios de oficina aún más va a bajar, aún más el nivel de sonido ambiente. Entonces va a ser más evidente, ¿verdad?, el nivel de ruido y van a ser más fáciles las distracciones. Entonces, a veces hemos pensado, o estamos pensando, bueno, si va a haber más gente en la oficina, realmente va a ser más fácil trabajar, no me voy a distraer tan fácilmente. Posiblemente en algo va a beneficiar el no tener tanta densidad de personas, eso es un hecho. Pero también va a haber un nivel de silencio más alto. Entonces, ya, por ejemplo, muchos clientes de nosotros también nos están contactando para ese tipo de preguntas. Porque realmente, al final, la oficina no va a cambiar del todo. La oficina va a tener que seguir ocupando todos esos espacios de colaboración, ¿verdad?, a tener esa mezcla, que ese cambio que se dio a nivel de espacios de oficina y que se sigue dando, ¿verdad?, donde además tenemos un área de sillones, un área de juegos, un área de, ahí por ahí una mesa de ping-pong, una mesa de billar, toda esa combinación de espacios que tenemos hoy en día, ¿verdad?, que además eso no va a desaparecer, ¿verdad?, está de alguna manera conviviendo entre ellos, pero también entre esas actividades hay gente que está tratando de concentrarse, ¿verdad? Entonces, es exacto. Me encantaría que podamos ver las fotos que me has dado, porque vamos a ver espacios bastante distintos, bastante diferentes, y vamos a poder ver la aplicación de los sistemas. Dale. A ver, espérenme solo un ratito. ¿Quieres que les haga como muy rápidamente la explicación de lo acá? Espérenme un segundo que técnicamente tengo que... Dale. Ya. Ahí estoy. Es verdad, voy a pasar las fotos y creo que al final vemos el... Me parece muy bien. O sea, para explicarles un poco, eso que se ve ahí al fondo como que un círculo es nuestros parlantes. Porque el enmascaramiento de sonido es precisamente un sistema electrónico que está controlado en volumen y frecuencia, y lo que viene a hacer es a controlar ese aire que estamos viendo, ese aire, ese sonido ambiente en mi espacio de oficina. Lo que va a hacer es introducir un sonido sin información, que eso es una parte muy importante, y controlar. Eso es otra cosa que es muy, 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 muy vital en poder tener ese balance entre que mi sonido ambiente sea lo suficientemente controlado para que yo no escuche ya tanto las personas a mi alrededor, pero también lo suficientemente confortable para que no se vuelva una molestia para mí. Entonces, esa parte de que el sonido no tenga información es vital. Por ejemplo, hay muchos clientes que me dicen, pero yo podría hacer lo mismo con música ambiente. Sí, de alguna u otra manera uno podría con música ambiente elevar el nivel de volumen ambiente. El problema es que la música, al tener información, también me distrae. Porque de pronto yo estoy tratando de concentrarme de nuevo en aquel reporte que me pidieron y de pronto pone la música y uno empieza a cantarla y empieza a oírla, y entonces cognitivamente ya perdí mi flujo de concentración. Entonces, el punto muy importante con los sistemas de enmascaramiento, los sistemas electrónicos, es precisamente que están hechos para modificar ese aire, para modificar
ese sonido ambiente donde yo trabajo, donde yo colaboro, donde yo me reúno, pero de una forma confortable, y las frecuencias o el tono del sonido lo que viene a hacer es a tratar de que la inteligibilidad de esas palabras se vaya perdiendo a la distancia. Es decir, que yo cognitivamente ya no entiendo tanta información a mi alrededor. Entonces el enmascaramiento de sonido, que es el C de la acústica, ¿verdad? El cubrir la acústica, es lo que de alguna u otra manera viene a complementar el A, el B y la C. Entonces, si ustedes se fijan, hemos hablado de 4 variables súper importantes a la hora de hacer una propuesta acústica. La primera es el protocolo, es la etiqueta de comportamiento. La segunda, no necesariamente tienen que ir en ese orden, pero tenemos el cubrir el sonido, que es el enmascaramiento de sonido que estamos hablando, el bloqueo y la absorción. O sea, si nosotros tenemos estas soluciones de alguna manera bien implementadas y en un porcentaje correcto, siempre deberíamos de tener como resultante un espacio acústicamente integral, un espacio donde la gente va a poder ser productiva, pero además un espacio donde la gente hoy por hoy va a tener un nivel de bienestar correcto. Entonces, por eso es que es tan importante, ¿verdad? Y es parte, ¿verdad? Y debería ser parte de estos estándares que se están planteando y que se van a plantear, ¿verdad? En estos nuevos espacios que se están haciendo, ¿verdad? Para realmente que la gente tenga, de alguna u otra manera, ese control sobre su sonido ambiente, ¿verdad? Esta oficina, me comentaste, creo que es en Argentina, ¿no? Y el espacio es bastante abierto, el techo está expuesto, las tuberías, y personalmente es una de las que me encantó mucho más, y donde vemos que prácticamente, en líneas generales, pues no hay la famosa alfombra que siempre absorbes mucho, Claro. hay mucho cristal, o sea, hay muchos materiales que hace que haya mucho rebote de luz, del sonido. Y entonces, no sé si ven en la parte central arriba, que hay un circulito, ese círculo en realidad está marcando el parlante, o sea, parte del sistema. No sé si, espero que no se esté viendo mucho, pero al final les vamos a mostrar todo, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿verdad? Sobre todo, yo me imagino que aquí debe haber, entre la gente que se nos unió, mucho diseñador, mucho arquitecto, ¿no? Y esa es la parte, digamos, que tiene también nuestra solución Logison, que es una solución de última generación, y entonces estéticamente fue diseñada para que se mimetizara con los lenguajes, ¿verdad? Y con las propuestas nuevas de diseño que se están viendo a nivel de espacio de oficina. Entonces ustedes ven, hasta cuesta un poco verla porque termina de alguna u otra manera siendo parte de ese lenguaje, ¿verdad? Que se está dando muchísimo a nivel de los diseñadores o a nivel de los arquitectos, ¿verdad? Para que no interrumpe, digamos, dentro de la limpieza visual que queremos siempre tener, no interrumpe. O sea, por eso está con el círculo, porque es para hacerlos notar, porque en realidad prácticamente estoy yendo un poquito rápido porque nos quedan 10 minutos y de verdad que tus fotos, aprovechando a los que nos saludan, o sea, Mariano, gerencia Latinoamérica, es representante de la empresa Logison, que es canadiense, y entonces todos los proyectos que estamos viendo son algunos proyectos de los muchísimos que ustedes tienen a nivel de distintos países, México, Costa Rica, de Argentina, todavía no hay ninguno de Perú, y tiene que haber pronto dentro de tu catálogo, tu portafolio de proyectos, debe estar algún proyecto. Creo que luego miremos estos espacios también siempre tan abiertos, pero a la vez, ¿no? Que hace que estemos juntos, que estemos viendo esta pantalla, pero que finalmente, como tú decías, ese ruido que se maneja de la misma pantalla, el sonido que sale, comienza a invadir toda la oficina y de alguna manera pues está molestando a los demás. Exacto. Esto creo que me contaste que es Café Brit, creo. Exacto. Este es uno de los proyectos, digamos, de los cuales de alguna u otra manera yo me siento más orgulloso de mi producto y de la propuesta que hicimos, porque manejábamos 3 alturas. Es enorme, claro. Es grande, tenía mucha densidad por metro cuadrado de usuarios, ¿verdad? Hay un nivel de actividad muy mezclado, o sea, hay diferentes departamentos ahí de diferentes tipos, y además hay 3 alturas diferentes, o sea, es un gran, nosotros le llamamos un gran almacén, una gran bodega, ¿verdad? Y entonces, al tener 3 alturas, necesitábamos de alguna u otra manera tener la tecnología correcta para que al final, ahí abajo, donde están los usuarios trabajando, el sonido ambiente fuera el mismo.
así sea que yo tenga un parlante a 6 metros de altura o tenga un parlante a 3 metros de altura. Entonces, la tecnología a la hora del momento de implementar este tipo de soluciones electrónicas es vital, ¿verdad? Que tenga esa posibilidad de ser controlada casi puntualmente. Nuestros parlantes, ¿verdad? Tienen dos tipos de parlantes, un parlante que se llama el primario y un parlante que se llama el secundario. En los primarios yo puedo controlar el sonido y puedo definir el volumen y la frecuencia. Entonces esto es sumamente importante en los espacios de hoy en día, con ese montón de mezclas, de actividades que tenemos, ese montón de tipos de acabados. A mí ahora me llegan plantas de cielo que yo digo, no, me mandaron la planta de alfombra en su momento. Y no, y resulta que era la planta de cielo, ¿verdad? Porque estamos, o sea, mezclan, no sé, 10 tipos de acabados en un solo espacio. Y eso es vital, que la tecnología que se va a implementar tenga esa capacidad para controlar los acabados del espacio y el tipo de actividad que va a tener el cliente. Entonces, Logisound, por ser un sistema de última generación, permite, ¿verdad?, esa posibilidad de lograr un muy buen nivel de precisión a través de todo el espacio para lograr ese efecto que hablaba yo anteriormente del silencio, de la uniformidad acústica, ¿verdad? Y precisamente también de controlar cuánto nivel de privacidad voy a requerir, porque por supuesto hay clientes que... Depende de lo que sea. Exacto. Por ejemplo, ¿En qué momento ingresan ustedes al proyecto? Desde la concepción del anteproyecto, como le decimos aquí, o sea, el interiorismo, el diseño del interiorismo, porque ustedes trabajan con estudios de arquitectura, pero top de Latinoamérica, y o sea, desde el primer momento que ya se tiene más o menos la conceptualización del diseño, el espacio, ahí es donde ustedes entran porque hay que compatibilizarse con las demás especialidades, ¿correcto? O sea, puede que tú estés cerca de un equipo de aire acondicionado, entonces claro, ustedes evalúan también todo esa, digamos, todo ese desarrollo, ¿no? En conjunto con los demás especialistas. exacto. ¿Sí? Es una muy buena pregunta. En realidad, nosotros casi podemos entrar en cualquier fase del proyecto. O sea, yo he entrado en proyectos que ya llevan años funcionando, ¿verdad? Pero idealmente es mejor entrar desde el inicio. O sea, si yo puedo influenciar en el diseño y influenciar un poco en cómo van a quedar colocadas mis unidades, pero además puedo ayudarle al cliente a decir, mira, ¿sabes qué? Esta sala de reuniones va a ser un foco de mucha contaminación acústica hacia los que están trabajando afuera, o mejor esta cafetería, tal vez aislémosla en la esquina. O sea, hay una serie de cosas, aportes que uno puede hacer desde el punto de vista de... Ajá, ¿verdad? Desde el punto de vista de la práctica en general, y obviamente desde el punto de vista del diseño del sistema también ayuda muchísimo a entrar en la fase preliminar de diseño, porque podemos sugerir, ¿verdad?, la mejor ubicación para los parlantes. Sin embargo, el sonido siempre hay que entenderlo o verlo como luz o como agua. O sea, el sonido realmente nunca se va a comportar. Sí, entonces, si se tiene la tecnología correcta y yo entro en la fase en donde el proyecto ya está funcionando, igual si hay un buen diseño y una buena tecnología, el producto va a funcionar perfectamente sin ningún problema. O sea, idealmente entrar en la fase de preliminar de diseño, pero podemos entrar también ya, y el producto es muy fácil de instalar y muy fácil, es muy poco invasivo. Realmente yo he hecho proyectos bastante grandes donde hemos entrado a instalar un viernes por la noche y el lunes en la mañana ya amaneció ya la instalación hecha, porque es un producto bastante sencillo y bastante plug and play, ¿verdad? Lo que hay que tener mucho cuidado es a la hora del ajuste, pero realmente desde el punto de vista de instalación es bastante sencillo. Y si quieren cierro un poco, Fío, como mostrándoles este tema. O sea, voy a mover un poco mi tablet también para que alcancen a ver mejor, ¿verdad? Quedan 5 minutos. Sí. Tenemos que volar y tenemos una pregunta justo de Verónica. Ok, esto es muy rápido. O sea, mi medidor de sonido es este que está aquí, está conectado a mi computadora y de alguna u otra manera, ¿verdad?, él está constantemente midiendo el sonido ambiente. Entonces, cuando yo les hablo que el enmascaramiento de sonido lo que hace es modificar este número que estoy midiendo constantemente. Entonces, voy a hacer 3 segundos de silencio para que vean. Aunque no se ve muy bien, yo estoy ahorita, si yo hago silencio, manejo como 38 decibeles de volumen. Entonces, en este control que tengo aquí,
voy a activar una de mis unidades de Modio y voy a hacer silencio de nuevo para que vean cómo incrementa el nivel de sonido ambiente de donde estoy yo hablando. Se escucha como si hubiera, no sé, un aire acondicionado prendido, un ruido, Correcto, es muy similar un mínimo. Eso Eso es lo que pasa que quiero que se entienda bien porque no vaya a ser que el internet y el sistema, ¿no?, de la transmisión no vaya a darnos otro efecto. Exacto. Yo lo que quería era que se entendiera es eso. O sea, nosotros introducimos un sonido para modificar el nivel de presión sonora de un espacio, ¿verdad? Y lograr un mejor confort ambiental a través de la uniformidad y a través de la reducción en el índice de inteligibilidad de la información. O sea, que yo no entienda tanto lo que está sucediendo a mi alrededor. Ok. Para hacerlo notar en la foto que estamos poniendo, lo que se ve en blanco arriba es un zoom, en realidad, o sea, se ha agrandado, ¿no?, el tamaño del parlante para que se pueda ver. Claro. Este parlante tiene unos 20, 25 centímetros más o menos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces es algo pequeño que sabemos que viene en blanco y en negro. Exacto. Otro de los puntos que justo Verónica nos pregunta, y es, además de mandarte los saludos, dice que el sistema de esta acústica electrónica, si es que se puede integrar al sistema de control o automatización de edificio o oficina. O sea, ¿puede trabajar en conjunto o trabaja de manera independiente? Bueno, es una muy buena pregunta, Verónica, te la agradezco montones, porque efectivamente nosotros podemos formar parte del BMS, ¿verdad? Logison, al ser un sistema de última generación, es un sistema que funciona en red. Entonces se le puede asignar una IP y conectarlo al servidor del cliente, y que desde, inclusive de una computadora, le instalamos un software y una persona de facilidades o una persona, ¿verdad?, de mantenimiento puede de alguna manera también controlar el sistema, asignarle diferentes horarios de trabajo. Obviamente el sistema de enmascaramiento nunca debería funcionar como un sistema de aire acondicionado donde yo llego hoy, ¿verdad?, sobre todo en una oficina, y le voy a poner más volumen y voy a subir y voy a bajarle, sino él siempre se mantiene de acuerdo a un estándar internacional en un nivel de volumen y un nivel de frecuencia apto para la actividad o para el espacio. Pero sí, efectivamente, se puede controlar para que el ingeniero de facilidades, por ejemplo, hoy en día muchos clientes nos han llamado para decir, bueno, la oficina está vacía, queremos silenciarlo temporalmente, o queremos que, como vamos a hacer una entrada paulatina, el sistema también vaya haciendo esa entrada paulatina, o queremos que nada más estas 40 personas que van a venir inicialmente esta semana, solo ahí se oiga. Eso es súper importante. Nos faltan 2 minutos. Una buena noticia es que ya Mariano tiene una representación aquí, o sea que se le va a poder encontrar en Perú para los próximos proyectos. Sí. Justamente es con la empresa Telvicom, que vamos a tenerla ahorita a las 8. Y la última pregunta es, solamente porque me responde sí o no, si el sistema de ustedes forma parte de la certificación LEED o WELL. Eso es otra buena pregunta. Pero violento porque se nos corta y no quiero que... Exacto, el capítulo es bastante amplio desde el punto de vista LEED y WELL. En ambos, efectivamente, sumamos puntos, pero desde el punto de vista, en el caso de LEED, de la acústica en general, en el caso de WELL, es más desde el confort ambiental. Pero en ambos, efectivamente, sí somos parte de un capítulo de la acústica. Más se le dio más importancia desde el punto de vista WELL que desde el punto de vista LEED. Pero en los dos acumulamos puntos, efectivamente. Excelente. Entonces sí es una parte obligatoria que hay que tener. Mariano, te mando un súper saludo, te agradezco un montón, ya nos quedan unos cuantos segundos. Claro, gracias a todos. Gracias por tu tiempo, por todo tu conocimiento, por compartirlo. Y como digo, voy a hacer, creo que segunda parte de todas las conversaciones porque se nos queda corto. O sea, la hora que uno piensa que es un poco más extenso, finalmente se queda corto, y de verdad que la información es buenísima. Te mando muchos saludos, te agradezco de nuevo. Gracias a todos por el tiempo. Yo sé que viernes por la noche y todo, aunque estamos todos desde casa, el tiempo de ustedes es sumamente valioso y se les agradece muchísimo porque